en primer lugar, un saludo muy especial a la profesora Ana Isabel Pérez Machío, que hoy nos honra con su presencia virtual. Quiero, a nombre del Tribunal Constitucional del Perú, de su presidenta, la doctora Marianela Ledesma Narváez, del colegiado que integra el tribunal, del cual formo parte, y del Centro de Estudios Constitucionales de nuestro tribunal, darle la más cordial bienvenida. Para nosotros es un alto honor contar con su presencia, doctora Pérez Machío, y sobre todo conociendo su destacadísima trayectoria tanto en España como en otros países, yo diría en el mundo latinoamericano especialmente, o iberoamericano. Y más aún cuando usted nos trae un tema de mucha actualidad, de mucha vigencia y además de mucha urgencia en cuanto a la atención que merece. El tema de la violencia de género y el derecho penal. Nos va a ilustrar sobre esa materia y para nosotros va a ser muy importante, muy útil escucharla y luego quizás a través de las preguntas poder solicitarle que absuelva usted algunas interrogantes. Bien, esto es todo lo que tenía que decirle. Bienvenida entonces y nuestro agradecimiento anticipado, nuestro agradecimiento afectuoso, sincero, por esta generosidad de acompañarnos en esta oportunidad. Bienvenida al Perú, bienvenida a Lima a través del Centro de Estudios Constitucionales. Y para usted sé que buenas noches y para nosotros buenas tardes, así que a pesar de la distancia y de el cambio de clima, estamos juntos y unidos académicamente. Muy bien, muchas gracias. Adelante, señor Cayo. Gracias, han sido las palabras de nuestro director y expresidente del tribunal, magistrado Ernesto Blume Fortini. Conferencia magistral, violencia de género y derecho penal. Expositora, la doctora Ana Isabel Pérez Machío, profesora titular de Derecho Penal y vicedecana de Ordenación Académica, Alumnado y Euskara de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco. Doctora en Derecho, diplomada en Criminología Juvenil, curso de especialización, Criminology and Cybercrime en el Washington College of Law, licenciada en Criminología en la Universidad de Alicante, estancias científicas en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Centroamericana José Simeón de las Cañas, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Universidad Mayor de San Andrés, American University. Cargos académicos, vicedecana de Ordenación Académica y Alumnado desde el 2012 hasta la actualidad. Coordinadora del grado de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco entre los años 2011-2012, miembro del Observatorio Vasco de Acoso Moral en el Trabajo desde el 2009 a la actualidad. Ha recibido diversas becas, ayudas y premios recibidos, como la concesión de la beca de investigación Ramón y Cajal, y además del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco. Tiene diversas publicaciones como Mobbing y Derecho Penal, el tratamiento jurídico penal de los menores infractores, aspectos de derecho comparado y especial consideración del menor infractor inmigrante. Otro libro es El delito contra la integridad moral, del artículo 173.1 del vigente Código Penal, y luego la aproximación a los elementos que lo definen. Participó y participa frecuentemente en proyectos de investigación sobre los temas que ella domina. Señoras y señores, las buenas noches a nuestra magistral expositora, doctora Ana Isabel. Le doy el uso de la palabra para su exposición y ciber bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar, es para mí un verdadero placer poder compartir con todos ustedes una temática que lamentablemente sigue siendo de rabiosa actualidad.
Sin embargo, antes de dar comienzo a lo que es la exposición, bueno, pues como procede en estos casos, no puedo por más que agradecer al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de Perú la amable invitación que me han extendido para poder compartir esta tarde, esta noche, con todos ustedes una temática que espero que sea de su interés y que espero que suscite, bueno, pues todo tipo de cuestiones que nos ayuden a avanzar precisamente en un ámbito que requiere de mucha dedicación, de mucha atención y que, desde luego, el ordenamiento jurídico, desde un punto de vista general, no debería obviar. Bien, mi exposición, siguiente, por favor, siguiente diapositiva. En mi exposición voy a tratar de abordar aspectos vinculados con lo que es, en primer lugar, las cuestiones denominadas conceptuales, es decir, me parece un elemento muy importante cuando nos enfrentamos a una temática como la cuestión de la violencia sobre la mujer, que inicialmente pongamos la atención en la delimitación conceptual del fenómeno al que nos estamos refiriendo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Porque ser capaces de delimitar estrictamente la realidad a la que tenemos que hacer frente nos va a permitir no solamente identificarla, sino también generar una situación de conciencia social que seguramente va a ayudar a erradicarla y a ponerle freno. Decía que tenemos que centrar inicialmente la atención en las cuestiones conceptuales porque, primero, nos van a permitir identificar más fácilmente el fenómeno al que tenemos que hacer frente y, en segundo lugar, nos va a ayudar a generar una cierta conciencia social ante una temática que ha pasado de ser una problemática en el ámbito interno doméstico, por decirlo de alguna forma, a convertirse en un elemento fundamental en lo que tiene que ser todas las agendas políticas desde un punto de vista más o menos general. En segundo lugar, como no puede ser de otra forma, para conocer específicamente cuáles son las obligaciones y los compromisos estatales desde la perspectiva de la violencia sobre las mujeres, vamos a hacer una pequeña aproximación a esos instrumentos internacionales para conocer más directamente, desde el punto de vista internacional, las instituciones, qué es lo que reclaman y, desde un punto de vista más concreto, saber específicamente cuáles son los compromisos adquiridos por parte de los Estados cuando ratifican estos convenios internacionales. Y los siguientes puntos tienen mucho que ver, una relación muy directa con la respuesta que vamos a dar desde el punto de vista del derecho penal para hacer frente al tipo delictivo, al fenómeno delictivo denominado violencia de género, violencia doméstica, violencia sobre la mujer. Lo veremos a continuación. Bueno, pues sin más dilación voy a pasar al primer punto de la exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, decía que era un tema que, a mi modo de ver, no es una cuestión baladí, es un tema sumamente sustantivo y determinante. ¿Por qué? Porque permitir identificar el fenómeno y denominarlo de la forma más adecuada y correcta nos va a permitir, por un lado, ser capaces de identificarlo de forma rápida y de detectarlo de forma rápida, y, sobre todo, nos va a permitir evitar caer en determinados errores que se ponen de manifiesto en demasiadas ocasiones por parte de una parte de la doctrina que se siente, o bueno, que podemos denominar que es más o menos detractora de la puesta en marcha y de la visibilidad del fenómeno y de la temática de la violencia de género. Las cuestiones relacionadas con la violencia sobre la mujer, los fenómenos relacionados con la violencia sobre la mujer, desde un punto de vista tradicional podemos decir que han recibido fundamentalmente dos conceptos. Por un lado, el concepto general de violencia de género desde un punto de vista amplio, que viene a referirse, en primer lugar, a todo tipo de actos de violencia de naturaleza muy diversa, como agresiones físicas, psicológicas, amenazas, coacciones, agresiones de naturaleza sexual y, por supuesto, también las agresiones contra la vida, que en muchos códigos penales son tildados, son calificados de feminicidio o femicidio, ¿no? Hay una delimitación conceptual que nos lleva a ese binomio. Lo importante de la violencia de género, además de la pluralidad de conductas que la misma acoge, reside básicamente en la esencia de la misma. Es decir, la violencia de género se caracteriza por ser una violencia que es la manifestación de la desigualdad estructural sufrida por las mujeres de forma tradicional en manos de los hombres. Un tipo de violencia que genera situaciones de subordinación y un tipo de violencia que es propia de lo que venimos considerando como las sociedades del patriarcado, muy vinculada directamente con lo que es el tradicional reparto de roles de género. Por su parte, la violencia doméstica
directamente vinculada con la violencia de género, es una manifestación de la violencia de género. Es decir, volvemos a referirnos a todo tipo de conductas de naturaleza diversa, agresiones físicas, psicológicas, amenazas, que se dan en el ámbito interno de la pareja. Es decir, por parejas o exparejas de hombres contra mujeres. Mientras que la violencia de género, desde un punto de vista general, alude a todo tipo de violencias que sufre la mujer en cualquier esfera de su vida, no solamente en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, sino que también puede ser un tipo de violencia que se sufre en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en el ámbito laboral, por supuesto. La violencia de género, que también se refiere a la violencia sufrida por las mujeres en manos de los hombres, motivada por esa desigualdad estructural a la que me acabo de referir, es la que se delimita en el ámbito específico de las relaciones de pareja o de exparejas. Pero no deja de ser una manifestación de la violencia sufrida por las mujeres en manos de los hombres. Y frente a estos dos conceptos, que son los que, bueno, ordinariamente se vienen empleando para referirse al fenómeno delictivo al que vamos a abordar a lo largo de la tarde, existe una parte, un sector doctrinal que insiste en exceso, a mi modo de ver, en utilizar de una forma reiterada y habitual el concepto de violencia intrafamiliar en lugar de utilizar el concepto o de violencia de género o de violencia doméstica. La violencia intrafamiliar no deja de ser también un tipo de violencia de naturaleza muy diversa y en el ámbito de la violencia intrafamiliar también nos podemos encontrar con comportamientos físicos, psicológicos, amenazas, coacciones. Es decir, el problema no estriba fundamentalmente en el tipo de comportamientos o de prácticas que nos vamos a encontrar o que van a tener encaje en el ámbito de la violencia intrafamiliar. La diferencia radica en la esencia. Mientras que la violencia de género y la violencia doméstica hunden sus raíces en la desigualdad estructural, hunden sus raíces en la subordinación de las mujeres hacia los hombres, la violencia intrafamiliar hunde sus raíces en una situación de abuso de poder, no necesariamente dirigida a las mujeres, pero sí dirigida, desde un punto de vista general, a cualquiera de los miembros que forman parte del núcleo familiar. Yo digo que la utilización del concepto de violencia intrafamiliar en ocasiones se realiza en exceso y a veces da lugar a muchas confusiones. Y lo digo por el siguiente motivo, porque hay una parte doctrinal que está empeñada, si se me permite la expresión, en negar la evidencia de la realidad de la violencia sobre las mujeres o en negar la realidad de la violencia de género. Y como una forma de parapetar la existencia de estos supuestos de prácticas violentas, insiste una y otra vez, en la denominación de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar existe, desde luego que sí. Es decir, hay situaciones de violencia contra todo tipo de miembros que forman parte del núcleo familiar. Sin embargo, los datos estadísticos, como veremos a continuación, apuntan a que proporcionalmente la realidad de la violencia sobre las mujeres es mucho mayor que la violencia que sufren en el ámbito familiar otros miembros de la familia. Con esto no quiero decir que hay que restar importancia ni que haya un tipo de violencia que tenga más importancia que la otra. Por supuesto que no. Lo que sí que quiero decir es que hay que poner especialmente la atención en un tipo de violencia que tradicionalmente, desde un punto de vista clásico, ha sido la gran olvidada y ha sido la gran escondida, si se me permite la expresión, precisamente porque se daba pues, en un ámbito muy privado, en un ámbito de opacidad en el que era muy difícil que el Estado interviniera. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Sobre los tres tipos de violencia... La anterior, perdón. Gracias. Sobre los tres tipos de violencias a los que me acabo de referir, decir que existen elementos comunes a todos ellos. Es decir, hablamos de comportamientos delictivos de muy diversa naturaleza, como ya he dicho, y en todos los tres tipos de violencia de género, doméstica e intrafamiliar se da una situación de abuso de poder. La diferencia o el elemento distintivo es el que he dicho. Mientras que la violencia intrafamiliar es una situación de abuso de poder del que se vale el sujeto activo frente a la vulnerabilidad de todo tipo de sujetos que forman parte del núcleo familiar, la violencia de género y la violencia doméstica es también una situación de abuso, pero en este caso de un sistema de poder sexo-género caracterizado, como he dicho, en esa situación de subordinación que tradicionalmente hemos venido sufriendo las mujeres en manos de los hombres. No siempre de los hombres parejas o exparejas,
sino que en determinadas ocasiones también la sufrida también se incorpora dentro de ese concepto de violencia sobre la mujer, la sufrida en otros ámbitos o en otras esferas de la vida que se encuentran ubicadas fuera del ámbito familiar, fuera del ámbito de la pareja. Decía antes que, si bien es cierto que la violencia intrafamiliar tiene su importancia y no tenemos que restarle importancia, lo cierto es que los datos hablan por sí solos. Es decir, cuando la sociedad, cualquier tipo de sociedad, realiza reivindicaciones, y en este sentido creo que tenemos que dar las gracias al movimiento feminista porque ha sido clave para poder poner en el foco y en el ámbito de lo que son las políticas públicas la problemática de la violencia de género, cuando existen reivindicaciones en torno a la necesidad de atender, de dar un tratamiento específico a los casos de violencia sobre la mujer, los datos hablan por sí solos. Es decir, a veces la razón, la fundamentación jurídica, no es suficiente para que el legislador, desde un punto de vista general, entienda cuál es la problemática a la que tenemos que hacer frente. Sin embargo, los datos, y en este caso las aportaciones criminológicas, creo que tienen mucho que decir en todo esto, evidencian la realidad. Es decir, siguiente diapositiva, por favor. Les he traído unos datos de casos de violencia de género, por un lado, sufridos por mujeres entre los años 2003 y 2020. No sé si se aprecia bien en la diapositiva, pero como pueden ver, las cifras de mujeres muertas en manos de sus parejas hombres desde el 2003 al 2020 ha oscilado en torno a una media de unas 70 mujeres al año. Hablo de datos del Estado español, un Estado en el que las cifras de la violencia grave contra la vida, por decirlo desde un punto de vista general, no son especialmente altas, y además no olvidemos tampoco que es un país en el cual no está permitido el uso de armas desde un punto de vista general. Con lo cual, los supuestos de peligro, los supuestos de riesgo en los cuales una mujer puede llegar a ser objeto de un delito contra la vida son escasos. Son escasos a excepción de los supuestos que se viven en el ámbito de las relaciones de pareja. Y los datos que les he traído creo que son paradigmáticos y representan la realidad de ese tipo de mujeres. Año 2003, 71, año 2004, 72, año 2007, 76, año 2010, 73, 2011, 62, 2012, 51. Quiero que presten atención en esos 3 años específicamente. El 2010, 73 mujeres muertas, el 2011, 62 y el 2012, 51. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos los datos de hombres muertos a manos de sus mujeres parejas durante esos 3 años a los que me acabo de referir ahora mismo, 2010, 2011 y 2012. Bueno, pues vemos que hay una media en torno a 10 hombres cada uno de esos 3 años. Bueno, creo que es evidente que los datos estadísticos ponen de manifiesto primero que no se pueden comparar, no se pueden establecer elementos comparativos entre los datos y los números que apuntan hacia el número concreto de mujeres muertas en manos de sus parejas. Y no podemos olvidar que los casos de femicidio o feminicidio son las manifestaciones de la violencia sobre la mujer más graves. Pero es que hay otras manifestaciones de la violencia que sufre la mujer en manos o con ocasión de las relaciones con los hombres, que no siendo tan graves, que no siendo agresiones contra la vida, también entran dentro de ese concepto de violencia sobre la mujer o de violencia de género. Hablo de agresiones físicas, hablo de agresiones psicológicas, hablo de amenazas, hablo de coacciones, hablo de, por supuesto, agresiones de naturaleza sexual de todo tipo, y hablo también de cualquier tipo de discriminación que desde un punto de vista de lo que puede ser el derecho penal no adquiera la entidad o la gravedad necesaria para que intervenga el derecho penal. Pero insisto, los datos apuntan a que las mujeres son víctimas de un buen número de casos de violencia frente a los cuales el Estado, el legislador, no puede y no debe mirar para otro lado. Siguiente dato, por favor. Siguiente diapositiva. Desde el punto de vista internacional, Naciones Unidas en el año 79 ya puso la atención o puso el foco en lo que, a través de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, venía considerando como una realidad existente a nivel internacional. La convención más popularmente conocida como la CEDAW pone de manifiesto que las mujeres sufren, desde su punto de vista general, muchos supuestos de discriminación
Y la Convención evidencia la necesidad de que los Estados se comprometan realmente contra las formas de discriminación de la mujer, adaptando o cumpliendo determinados compromisos internacionales como consecuencia de la ratificación de esta Convención. La Convención de la CEDAW, en su artículo 1, venía a definir la discriminación contra la mujer como cualquier tipo de discriminación, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos, las libertades fundamentales, en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Es decir, la CEDAW en el año 79 ya venía a evidenciar que la mujer sufría, por el hecho de ser mujer, como consecuencia de la situación de subordinación que le vinculaba a los hombres, todo tipo de discriminaciones, no solamente en la esfera privada, sino también en cualquier tipo de esfera propia de su vida. Y apuntaba a ámbitos como el económico, el político, el social, el cultural, etc. Siguiente diapositiva. La CEDAW no se limita a mencionar o a delimitar el concepto de discriminación sobre la mujer. Incorpora una serie de medidas que tienen que ser objeto de cumplimiento por parte de los Estados parte que han ratificado dicha convención. Y habla, por ejemplo, de incorporar el principio de igualdad de hombres y mujeres en el sistema legal, es decir, un reconocimiento del derecho fundamental a la igualdad desde el punto de vista de la igualdad formal, pero también desde el punto de vista de la propia igualdad material. Habla también de abolir todas las leyes discriminatorias y adoptar las adecuadas para prohibir la discriminación contra la mujer, tanto la discriminación directa como la discriminación indirecta. Habla además de establecer tribunales y otras instituciones públicas para asegurar la efectiva protección de las mujeres contra la discriminación. Fíjense que no solamente se refiere a la sanción o la tipificación de las conductas de discriminación, sino que apunta directamente a que los Estados adopten medidas para proteger y asistir a las mujeres que sufran cualquier tipo de discriminación o cualquiera de las modalidades de discriminación que se ha recogido en ese artículo 1. Y en última instancia, habla también de asegurar la eliminación de todos los actos de discriminación contra las mujeres por parte de personas, organizaciones y empresas. Siguiente diapositiva, por favor. Esto por lo que respecta al ámbito universal de las Naciones Unidas. Había, por lo tanto, o hay una delimitación desde el año 79 de la discriminación, de qué se entiende por discriminación sobre la mujer, y en ese mismo instrumento se recogen una serie de medidas a adoptar por parte de los Estados. Desde el punto de vista regional, y más en concreto por lo que nos toca esta parte del mundo, al ámbito del Consejo de Europa, en el año 2011 se aprueba un instrumento que seguramente será conocido por muchos de ustedes. Es el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia de género, contra la violencia sobre la mujer y la violencia doméstica, que popularmente es conocido como el Convenio de Estambul, y es uno de los últimos instrumentos que se han adoptado en el ámbito europeo para la lucha y para la erradicación de lo que puede ser considerado como esta lacra en las sociedades actuales. ¿Cuáles son los objetivos del Convenio de Estambul del año 2011? Bueno, pues en principio proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, pero también perseguir, prevenir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y promover la igualdad real entre hombres y mujeres. Concebir un marco global de políticas y medidas de intervención y de protección de las mujeres víctimas de violencia, y de violencia doméstica. Es decir, en el Convenio de Estambul se insiste una vez más en la necesidad de adoptar políticas victimales integrales, no limitarse a una intervención puramente jurídico-penal o punitiva desde un punto de vista general. Y se habla también de apoyar y ayudar a las organizaciones y a las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de una manera eficaz y adaptar un enfoque orientado a lo que es el género desde un punto de vista general. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando el Convenio de Estambul se refiere a la violencia doméstica y a la violencia sobre la mujer, utiliza o se refiere a una serie de conceptos, lo mismo que venía haciendo la CEDAW en el año 79. Sin embargo, las definiciones que se recogen en el Convenio de Estambul, bueno,
evidencian una realidad mucho más amplia que lo que era la mera discriminación sufrida por la mujer, tal cual se recogía en la CEDAW de 1979. Bueno, se habla, por ejemplo, de violencia contra la mujer, entendiendo por tal cualquier violación de derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres. Se designarán todos los actos de violencia basados en el género que impliquen o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica, económicas, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad. Junto a la idea de violencia sobre la mujer, se habla de la violencia doméstica y en este caso se entenderán los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en el ámbito del hogar. Es un poco lo que hemos comentado al principio sobre la distinción entre la violencia sobre la mujer y la violencia doméstica, diciendo que la violencia doméstica es una manifestación de la violencia sobre la mujer. El género son los papeles, los comportamientos, las actividades, las atribuciones socialmente construidas que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres. La violencia contra la mujer por razones de género es la violencia contra una mujer porque es una mujer y que afecta a las mujeres de forma especialmente desproporcionada. Y en última instancia, bueno, pues el Convenio de Estambul hace referencia a las víctimas de la violencia de género, entendiendo que en dicho concepto entra cualquier tipo de mujer, incluidas las niñas, las menores de edad, las menores de 18 años desde un punto de vista general. Bien, siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones que se derivan del Convenio de Estambul para con los Estados parte? Bueno, pues las obligaciones se enfocan hacia dos objetivos. Por un lado, las partes se tienen que abstener de cometer cualquier acto de violencia contra la mujer y se asegurarán de que las autoridades, los funcionarios, los agentes, las instituciones estatales y los demás actores que actúen en nombre del Estado se comporten de acuerdo a dicha obligación. Es decir, en primer lugar, el Estado no puede proceder a generar ningún tipo de violencia, ningún tipo de discriminación contra la mujer desde un punto de vista general. Y en segundo lugar, y quizás esto sea el mandato más importante, los Estados deben adoptar medidas legislativas necesarias para actuar con la diligencia debida, para prevenir, para investigar y para castigar, y esta es la clave, y conceder una indemnización en su caso a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Para qué sirve el Convenio de Estambul de 2011? Bueno, pues en primer lugar, para poner encima de la mesa la realidad de la violencia sobre la mujer, la realidad de la violencia doméstica y de la violencia sobre la mujer por motivos de género, y para invitar y obligar a los Estados a la adopción de medidas penales, porque de hecho de lo que se trata es de tipificar aquellos actos de violencia que adquieran tal intensidad que tengan que ser constitutivos de delito y, por lo tanto, les obliga a la incorporación de dichos fenómenos delictivos, a su incorporación, como digo, en el ámbito del cuerpo penal. En la siguiente diapositiva veremos algunas de los comportamientos que tienen que ser constitutivos de delito según las exigencias y según los compromisos adquiridos por los Estados con ocasión del Convenio de Estambul de 2011. No voy a leer la totalidad de los artículos que se recogen en esta y en la siguiente diapositiva, simplemente me voy a limitar a decir que los Estados deben tipificar como delictivas la violencia psicológica, el acoso, la violencia física, siguiente por favor, los matrimonios forzosos, las mutilaciones genitales femeninas, siguiente, el aborto y la esterilización forzosos. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista general se entiende que los abortos voluntarios llevados a cabo en un periodo de tiempo delimitado, etcétera, etcétera, no tienen por qué ser constitutivos de delito. Y en última instancia el acoso sexual. Es decir, vemos una pluralidad de conductas asociadas a esa definición de lo que veníamos diciendo inicialmente, que encajaba con la idea de violencia sobre la mujer, que en el Convenio de Estambul de 2011 obliga, el Convenio de Estambul del 2011 obliga a incorporar en el marco de los códigos penales de los distintos estados que han ratificado este instrumento internacional. ¿Cuáles pueden ser las conclusiones? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos desde la perspectiva de esta internacionalización de los derechos humanos de las mujeres? Pues que desde el punto de vista internacional, desde el año 1979, ya se establece todo tipo de prohibición de discriminación contra la mujer y que, por lo tanto, desde un punto de vista general, hay un reconocimiento integral e internacional de la igualdad formal y material de hombres y mujeres, no solamente formal. Y en última instancia,
que uno de los instrumentos, porque no va a ser el único y no debería ser el único, uno de los instrumentos para la lucha y para la erradicación contra los supuestos de violencia de género y de violencia sobre la mujer es el recurso al derecho penal. Es decir, hay que proceder a la tipificación de aquellas conductas que son manifestaciones de la violencia de género o de la violencia sobre la mujer. Vale, y nos preguntaremos, ¿acaso es que la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, el aborto no consentido, el acoso desde un punto de vista general, los matrimonios forzados, no estaban ya previstos en el ámbito de los códigos penales de los estados democráticos y de derecho? Hombre, la lógica nos dice que sí, que ese tipo de conductas tendrían que estar previstas, tendrían que estar recogidas en los distintos cuerpos legislativos como conductas que generan graves lesiones y afecciones a bienes jurídicos necesitados de tutela penal. Por lo tanto, ¿a qué están apuntando estos instrumentos internacionales? Si los estados ya recogían en el ámbito de sus códigos penales los delitos de lesiones, tanto físicas como psíquicas, los delitos de naturaleza sexual, el acoso desde un punto de vista general, los matrimonios forzados, los casos de aborto, ¿qué más hace falta para que se incorpore en el ámbito del Código Penal? ¿O qué más precisamos desde el punto de vista punitivo para luchar contra la violencia de género? Bueno, pues este es uno de los... siguiente diapositiva, por favor. Esta es una de las cuestiones o de los debates que tenemos en este momento, bueno, que hemos tenido básicamente, que hemos tenido en el ámbito del ordenamiento jurídico español, sobre todo a raíz de la aprobación en el año 2004, hace ya unos años, de la Ley Orgánica de Protección Integral contra las Víctimas, bueno, de Protección Integral de las Víctimas de Violencia de Género. En el año 2004 se aprueba una ley que, bueno, fundamentalmente es una ley, podemos decir, que se ubica en el ámbito de la política victimal, que tiende básicamente a proteger y asistir a las víctimas de violencia de género, pero que incluye un apartado específico donde acoge reformas en el ámbito del Código Penal para una mejor y más eficaz lucha contra la violencia sobre las mujeres. Les he traído algunos de los ejemplos de los tipos penales que fueron objeto de reforma con ocasión de esa ley del año 2004. Porque obviamente nuestro Código Penal ya recogía con anterioridad al 2004 la tipificación de lesiones físicas psicológicas, de delitos contra la libertad sexual, de acoso, de matrimonios forzados, del aborto desde un punto de vista general. Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Qué elementos desde la perspectiva de la violencia de género hay que incorporar o hay que añadir a los tipos ya previstos en el ámbito del Código Penal? Bueno, pues miren, por ejemplo, en el artículo 153, que se refiere a la sanción de lo que denominamos el maltrato singular, se habla de menoscabar psíquicamente o de producir una lesión no definida como delito en el Código, o golpear o maltratar de obra a otra persona sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Es decir, hablamos de distintos tipos de lesiones que no tienen una especial entidad, que no tienen una especial gravedad, que ni siquiera van a ser constitutivas de delito desde un punto de vista general, pero cuyo tratamiento es el propio de un hecho delictivo, siempre y cuando la víctima o el sujeto pasivo sea una mujer o persona especialmente vulnerable. Otro ejemplo, siguiente diapositiva, por favor. En el ámbito o en el marco de los delitos de lesiones, el artículo 148 contempla un tipo agravado que dice lo siguiente: las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de 2 a 5 años, atendiendo al resultado causado y al riesgo producido, entre otras cuestiones, si la víctima fuera o hubiese sido esposa o mujer o hubiera estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad. Es decir, partimos de la conducta prevista en el tipo básico de lesiones o incorporamos una cualificación, producimos un incremento del marco punitivo cuando el sujeto pasivo sea mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad. Siguiente diapositiva. Otro ejemplo, en el ámbito de las amenazas, el artículo 171.4, el que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer o esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad o sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad. Nos encontramos nuevamente con una amenaza
de naturaleza leve, es decir, que no requiere o que no ostenta una mínima intensidad como para ser constitutiva de delito grave, y que, sin embargo, lleva aparejada un marco punitivo similar al que podría atribuirse a una conducta de naturaleza, pues, ciertamente grave. ¿Cuándo? Cuando esa amenaza se dirija contra una mujer que haya estado vinculada al autor o que esté vinculada al autor por una relación análoga de afectividad. Siguiente diapositiva. Lo mismo sucede en el ámbito de las coacciones. El artículo 172 así lo especifica. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las críticas que la doctrina detractora, podríamos decir, de estas reformas plantea inicialmente en el año 2004, que luego da lugar a una serie de cuestiones de inconstitucionalidad que son resueltas, como veremos a continuación, por el Tribunal Constitucional en el año 2008? Bueno, las críticas que en relación a esos tipos penales van fundamentalmente o se centran fundamentalmente en dos cuestiones. En que la configuración de estos tipos delictivos aparentemente es una manifestación del derecho penal de autor. Y, en segundo lugar, que nos encontramos con unos delitos y con unos preceptos totalmente desproporcionados o contrarios al principio de proporcionalidad, habida cuenta de la entidad de la conducta objeto de sanción. ¿Y por qué se plantean estas dos críticas, básicamente? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de la idea del derecho penal de autor, porque las personas detractoras, la parte de la doctrina más detractora, ponen de manifiesto o indica que el fundamento del incremento de los marcos punitivos o el fundamento de la agravación penal recogida en esos tipos penales se sustenta sobre la base del sexo del autor y del sexo de la víctima. Nada más. Esta es la crítica que se hace. Y en la medida en que nos encontramos con tipos penales que no recogen conductas que implican ni un mayor desvalor de acción ni un mayor desvalor de resultado, sino que el elemento diferenciador reside en el sexo del autor o en el sexo de la víctima, esto nos da una pista de que nos encontramos ante un derecho penal que no responde al principio del hecho, sino que está respondiendo al principio del autor. Y de ahí la crítica en torno a que nos encontramos con una manifestación del derecho penal de autor. Incluso hay algunos que apuntan hacia el derecho penal del enemigo elaborado, teoría, como saben, elaborada por el profesor Jacobs. Esto por un lado. Y por otro lado se apunta a que hay una lesión del principio de proporcionalidad. Si recuerdan, la práctica totalidad de las conductas que hemos previsto, previsto en los tipos delictivos que acabamos de leer, son conductas de menor entidad. Se hablaba de amenazar de modo leve, coaccionar de modo leve, cometer lesiones que no llegan a adquirir la condición de delictivas. Desde luego, todo apunta, el tenor literal de los preceptos apunta a que nos encontramos ante prácticas o comportamientos que no tienen una especial intensidad. Y, sin embargo, si nos hemos fijado en los marcos punitivos, vemos que todos estos preceptos llevan prevista o llevan implícita una pena privativa de libertad. No olvidemos que la privación de libertad es la respuesta punitiva más grave y que, por muy corta que sea la duración de la pena, tiene que ser objeto de aplicación en tanto cuanto nos encontramos con conductas que ostenten una cierta entidad y, por lo tanto, generen un desvalor de acción y un determinado desvalor de resultado. Estas son las dos críticas fundamentales que se realizan. Y, en última instancia, ¿qué viene a decir esta parte de la doctrina que, insisto, se presentó como la más detractora de estas reformas? Bueno, pues que estos tipos delictivos, habida cuenta de que son una manifestación del derecho penal de autor y que afectan directamente al principio de proporcionalidad, lo que hacen básicamente es afectar o poner en tela de juicio la propia constitucionalidad, su propia constitucionalidad, en tanto en cuanto suponen una afección inexplicable, incomprensible del derecho a la igualdad que se recoge en el marco constitucional del artículo 14. Bien, siguiente diapositiva. Como decía, estas críticas, por un lado doctrinales y por otro lado determinados casos que llegaron a distintos órganos jurisdiccionales, dio lugar como consecuencia la presentación en el ámbito del Tribunal Constitucional de bastantes cuestiones de inconstitucionalidad en relación a algunos de los preceptos que hemos mencionado en este momento. Bueno, de las distintas cuestiones de inconstitucionalidad que se presentaron, el Tribunal Constitucional emitió una primera sentencia que para mí es la más paradigmática y es referente
en relación a toda esta temática y en relación a toda esta complejidad sobre la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito del Código Penal, que es en concreto la sentencia 59/2008, que es sobre la que vamos a centrar la atención en los siguientes minutos, porque a mi modo de ver el Tribunal Constitucional, el Alto Tribunal, realiza una argumentación básica y fundamental sobre la propia constitucionalidad de los preceptos, tratando de desmontar toda la teoría sobre el derecho penal de autor, el derecho penal del enemigo y también sobre la aparente o presunta afectación al principio de proporcionalidad que, bueno, parece implícito en esta clase de tipos delictivos. Bueno, el Tribunal Constitucional, frente a las cuestiones de constitucionalidad que he comentado, parte fundamentalmente del reconocimiento, desde luego, del derecho a la igualdad en el artículo 14 de la Constitución y viene a decir que el derecho a la igualdad, en cuanto a derecho fundamental, tiene una doble vertiente o tiene que entenderse desde una doble vertiente, una positiva y otra negativa. Desde el punto de vista negativo, el derecho a la igualdad tiene que entenderse como la prohibición de adoptar medidas que discriminen o medidas de naturaleza discriminatoria, pero entendida la discriminación desde un punto de vista amplio, es decir, de la discriminación directa, pero también la discriminación indirecta. Pero no es menos cierto que el reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad también debe ser interpretado desde una vertiente positiva. Esto es, el reconocimiento del derecho a la igualdad tiene que suponer o puede llegar a suponer la adopción de lo que se viene considerando medidas de acción positiva. Las medidas de acción positiva han sido un conjunto de medidas que se han venido adoptando en algunos ámbitos del derecho, en algunos ámbitos del ordenamiento jurídico español, para tratar de forma desigual a los desiguales, dotando de determinados incentivos a determinados colectivos en tanto en cuanto se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que les impide acceder a determinados bienes que van a resultarles, desde un punto de vista material, escasos. Las medidas de acción positiva se han venido adoptando en el ámbito del ordenamiento jurídico español, básicamente en lo que es el ámbito laboral. Las distintas incorporaciones en la rama del derecho laboral de las denominadas medidas de acción positiva, lo que ha favorecido es la existencia de determinados incentivos empresariales como consecuencia de la contratación de lo que se venían considerando como colectivos especialmente vulnerables que tenían serias dificultades para acceder al mercado de trabajo. Hablar de colectivos especialmente vulnerables con dificultades para acceder al mercado de trabajo es referirse, como no puede ser de otra forma, a sujetos con algún tipo de discapacidad y también a la contratación de determinados colectivos de mujeres. Bueno, pues esta práctica de las medidas de acción positiva, que ha sido una tónica habitual en el ámbito laboral, según el Tribunal Constitucional, es una realidad que también se ha venido dando en el ámbito del derecho penal. Es decir, el derecho penal sí que ha dotado de un tratamiento jurídico penal diferente a determinados tipos delictivos cuando la víctima de ese delito, al margen específico de la concreta gravedad o entidad de la conducta, cuando la víctima o sujeto pasivo de ese delito, como digo, era un sujeto especialmente vulnerable. Y fundamentalmente porque en esos supuestos de especial vulnerabilidad el autor abusaba de la situación de superioridad en la cual se encontraba y ese abuso de superioridad permitía una mejor consumación del hecho delictivo y más eficaz consumación del hecho delictivo. Bueno, son muchos los ejemplos que en el ámbito del ordenamiento jurídico español y en concreto en el ámbito del Código Penal español podemos ubicar dentro de ese concepto que según el Tribunal Constitucional puede ser calificado como medidas de acción positiva en el ámbito del derecho penal. Por ejemplo, todos los tipos delictivos que contemplan tipos agravados cuando las víctimas son menores de edad o cuando las víctimas son sujetos especialmente vulnerables con ocasión, por ejemplo, de una discapacidad. Pero incluso nos encontramos, podemos tildar de medidas de acción positiva determinadas agravantes, circunstancias agravantes genéricas que implican un incremento del marco punitivo, un incremento de la cualificación jurídica cuando, por ejemplo, el autor abusa de la situación de superioridad o cuando el delito concreto se lleva a cabo, se comete por motivos discriminatorios, tal y como se recogen en esas circunstancias agravantes genéricas que les he recogido ahí. El 22.2 y el 22.4 son dos ejemplos paradigmáticos de lo que, claro que sí, podemos denominar desde el punto de vista del derecho penal como medidas de acción positiva.
Bueno, pues esta interpretación de las medidas de acción positiva desde el punto de vista del derecho penal y en concreto por lo que respecta a los casos de violencia sobre la mujer es lo que verdaderamente permite argumentar que las reformas que se incorporan en el ámbito de los delitos ahora mencionados no suponen una manifestación ni del derecho penal de autor ni tampoco implican una afectación a lo que es el principio de proporcionalidad, tal y como recogió el propio Tribunal Constitucional en el año 2008 en su sentencia 59/2008. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizó nuestro Constitucional para desvirtuar la teoría del derecho penal de autor o derecho penal del enemigo? Bueno, pues que el marco punitivo aumentado previsto en esos tipos delictivos a los que yo me he referido ahora se fundamentaba en lo siguiente, en la posición de subordinación que mayoritariamente ostentan las mujeres en las relaciones de pareja. Es decir, en la existencia de supuestos de desigualdad estructural que no necesariamente ni de forma habitual está en los que no necesariamente y de forma habitual está representado el hombre en las relaciones con su pareja mujer. Es decir, no nos estamos refiriendo a conductas leves de naturaleza física, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a conductas de amenazas leves o de coacciones leves. Estamos hablando desde el punto de vista de comportamientos, efectivamente, que seguramente no ostentan una determinada entidad, pero que implican un determinado y muy grave desvalor de acción y desvalor de resultado, en tanto en cuanto el sujeto activo abusa de la situación de desigualdad estructural en la cual se encuentra el sujeto pasivo, en este caso la mujer. Pero es que no solamente se protege a la mujer en estos tipos delictivos. Por ejemplo, en el artículo 153, idéntico marco punitivo se aplica cuando la víctima es una mujer, pero también se aplica cuando el sujeto pasivo es una persona especialmente vulnerable. Por lo tanto, el fundamento reside en esa especial vulnerabilidad de la cual abusa el autor del delito. Y en el caso concreto de las relaciones de violencia de género, o de los supuestos de violencia de género, el fundamento y el sustento de la agravación del marco punitivo reside básicamente en esa situación de discriminación y de desigualdad sufrida por la mujer en el marco de esa concreta relación de pareja. Siguiente diapositiva, por favor. Desde esta perspectiva, la idea es el incremento fundamentado en el peligro implícito en la naturaleza de la relación que vincula al autor del hecho con la víctima. Es decir, en la posición de dominio de las relaciones que, en este caso en concreto, en las relaciones de pareja, se favorecen incluso por la opacidad propia de la intimidad que se encuentra o que se favorece en el ámbito doméstico, en el ámbito del domicilio desde un punto de vista general. Siguiente diapositiva. ¿Qué termina diciendo el Tribunal Constitucional para desmontar el argumento del derecho penal de autor? Bueno, pues que en estos tipos delictivos no es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración con los efectos agravatorios, sino el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en que se producen y del significado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada desigualdad. La sanción no se impone por razón del sexo del sujeto activo ni de la propia víctima, ni por razones vinculadas a la propia biología. Se trata de una sanción mayor de hechos más graves que el legislador considera razonablemente que lo son, por constituir una manifestación específicamente lesiva de violencia y de desigualdad. Esta es la realidad de los casos de violencia de género. Respecto a la siguiente diapositiva, respecto al argumento de nos encontramos con tipos delictivos que afectan al principio de proporcionalidad, el Tribunal Constitucional, en esa misma sentencia del año 2008, niega la mayor. Es decir, entiende que, desde el punto de vista objetivo, podemos referirnos a situaciones como algunos de los ejemplos jurisprudenciales, los he recogido en esa diapositiva, puñetazos, mordiscos, patadas, desde el punto de vista de lo que pueden ser agresiones físicas, y agresiones desde un punto de vista más psicológico o incluso verbal. Bueno, pues hay alguna serie de expresiones, si me permiten, no las voy a repetir, ahí las tienen recogidas, son relatos sacados directamente de supuestos de hecho del ámbito fáctico de lo que son distintas sentencias que se han movido en el ámbito de lo que es la aplicación de esos tipos delictivos. Por lo tanto,
tampoco son situaciones de entidad menor, no son conductas que no lleven implícita una determinada gravedad y, a sensu contrario de lo que planteaban las críticas del grupo doctrinal más detractor contra la violencia de género y contra esas reformas que se incorporan a partir del año 2004, el Tribunal Constitucional pues, viene a concluir que efectivamente son conductas que afectan directamente a un determinado desvalor de acción y de resultado y que por lo tanto se mueven en un marco punitivo que, si bien es el propio de la prisión, de la pena privativa de libertad, lo cierto es que la duración de las mismas tampoco puede llevar a la conclusión de que hablamos de penas de larga duración, sino todo lo contrario, penas de corta duración que en un momento determinado incluso pueden ser objeto de sustitución o de suspensión en función de la duración de la misma. En última instancia, el Tribunal Constitucional, frente a las críticas vertidas contra la entrada en vigor y contra las reformas que se incorporan en el ámbito del Código Penal a partir del año 2004, deja claro fundamentalmente estas dos ideas. Los supuestos o los tipos delictivos que se enmarcan en el Código Penal a partir del año 2004 y que aparentemente pueden resultar una manifestación del derecho penal de autor, no son más que la expresión de una situación de discriminación, de desigualdad estructural y de subordinación que han venido sufriendo las mujeres en manos de los hombres. Y el desvalor de acción y el desvalor de resultado que dichas conductas implican requieren de un tratamiento jurídico penal específico, más amplio, más contundente que el que nos podemos encontrar frente a otro tipo de tipos delictivos que pueden acoger conductas de entidad similar. La incorporación de la perspectiva de género en el marco del Código Penal español, inicialmente en el año 2004, se mueve sobre la base de las agresiones físicas, de las agresiones psicológicas, de las amenazas y de las coacciones. Es cierto que con la reforma del 2004 inicialmente entendíamos, algunas expertas en derecho penal entendíamos que se iba a incorporar algún tipo de reforma en materia de delitos de naturaleza sexual, pero esa reforma no llegó y, sin embargo, las reivindicaciones sociales promovidas fundamentalmente por el movimiento feminista ha puesto en estos últimos años en jaque al legislador español en relación a la concreta regulación que está vigente a día de hoy en el marco de nuestro Código Penal. Le voy a pedir a la persona que me está ayudando con las diapositivas que pase, a ver, la siguiente, por favor. La siguiente. No, aquí. Ahí, eso es. Como decía, si bien es cierto que en el año 2004 no se incorporan esas reformas, existe una serie de reivindicaciones sociales que va a hacer que el legislador actual, en este año, en el año 2020, incorpore unas reformas específicas de los delitos contra la libertad sexual y, en concreto, del tipo de violación. Fundamentada esta reforma con ocasión del Convenio de Estambul del año 2011, que es ratificado por España en el año 2014, y fundamentada esta reforma por uno de los casos más mediáticos que supongo que también habrá llegado a este lado del mundo, que es el caso de La Manada, que se produjo en los Sanfermines de hace unos años y que la sentencia del Tribunal Supremo llegó escasamente el año pasado. En resumidas cuentas, el problema con el delito de violación es que a día de hoy, tal cual tenemos la normativa en vigor, son necesarios dos elementos específicos para que se pueda calificar una conducta como violación. Por un lado, que se dé un supuesto de acceso carnal o incorporación de objetos o de miembros corporales, pero por otro lado, que se utilice violencia o intimidación. Bueno, la sociedad española a día de hoy no concibe que un supuesto de acceso carnal, independientemente de que haya habido violencia o intimidación, no sea calificado como de violación. Y tampoco se entiende por qué no se da la suficiente importancia a lo que es el consentimiento de la víctima. Y me explico. El caso de La Manada puso de manifiesto las dificultades y las deficiencias técnicas que el delito de violación tiene a día de hoy según la normativa en vigor. Por un lado, como digo, una de las críticas que se pusieron encima de la mesa fue su compleja regulación y conformación sobre la base de esos dos tipos de elementos a los que me he referido.
Y por otro lado, otro de los elementos que ha venido generando más problemas desde el punto de vista práctico es cómo demostramos, cómo probamos con medios probatorios específicos que la víctima ha dado su consentimiento expreso o no ha dado su consentimiento expreso para acceder a una determinada relación sexual. Bueno, en la reforma que tenemos en ciernes, que está ahora mismo totalmente paralizada con ocasión del estado de alarma, pero que esperemos que en cuanto lleguemos a esta nueva normalidad, la actividad del Congreso vuelva a su ser y, bueno, pues en un periodo relativamente breve de tiempo vea la luz, mejor dicho, esa reforma. Con la reforma en ciernes se pretende una regulación del delito de violación simple sobre la base del acceso carnal y la incorporación de objetos y de miembros corporales, y luego las cualificaciones que van a venir de la mano de la intimidación y de la violación en caso de que concurran. Pero también se quiere poner el foco en cuáles pueden ser los elementos a tener en cuenta desde la perspectiva de evidenciar que nos encontramos ante una relación sexual expresamente consentida. Y siempre que no haya un consentimiento expreso, no podemos hablar de una relación consentida. Como digo, no tenemos todavía la nueva reforma, pero ya empezamos a tener algunos pronunciamientos jurisprudenciales que nos permiten entender por dónde va a ir la interpretación jurisprudencial sobre la cuestión del expreso consentimiento por parte de la víctima. Les he traído a modo de ejemplo, siguiente diapositiva, por favor, la última de las sentencias del Tribunal Supremo sobre un caso de violación grupal que se acaba de aprobar, que se acaba de publicar hace escasamente una semana, 10 días. Es la sentencia 145/2020 del Tribunal Supremo, donde el Tribunal Supremo, bueno, además de otra serie de cuestiones, centra especialmente la atención en el siguiente elemento, es decir, es necesario para hablar de relación consentida que la víctima dé su consentimiento expreso, y no podemos deducir ese consentimiento de la actitud previa que tenga la víctima, de la actitud previa a la relación sexual. Es decir, la actitud previa de la víctima nunca puede ser un salvoconducto para interpretar que nos encontramos ante una relación sexual consentida, fundamentalmente por parte del autor, por supuesto. Y en ese intento de demostrar que esa actitud previa de la víctima no puede ser un salvoconducto y no puede permitir deducir un consentimiento expreso, el Tribunal Supremo hace una interesante argumentación en torno a qué tipo de actitudes previas no van a suponer nunca una deducción del consentimiento expreso de la víctima. Dice, por ejemplo, la mujer tiene derecho a vestir como estime conveniente o a iniciar una relación con un hombre sin que por ello deba verse sometida a una coactiva relación sexual. La libertad de la mujer para vestir no legitima a ninguna persona a llevar a cabo una relación sexual no consentida, y que inicie una relación con alguien no le permite a otras personas forzarla sexualmente. La decisión de la mujer sobre su libertad sexual no permite la coacción, la violencia o la intimidación, ya que la libertad de decidir con quien desea mantener una relación sexual es patrimonio de la mujer y no puede ser interpretado subjetivamente por nadie y atribuirse una decisión de mantener relaciones sexuales con ella, salvo que exista un expreso consentimiento de la víctima para tal fin. Siguiente diapositiva. Si no existe el consentimiento, la libertad sexual de la víctima está por encima de las interpretaciones subjetivas que pueda llevar a cabo el agresor, ya que no está legitimado para interpretar sobre la decisión de la mujer, sino a preguntar si desea tener relaciones sexuales y no forzarle directamente a tenerlas. Las interpretaciones subjetivas del autor en cuanto a la relación sexual con otra persona quedan fuera de contexto si no hay consentimiento de esta última. No puede alegarse como excusa para tener acceso sexual que es la víctima la que provoca por su forma de vestir o actuar. Esto último no puede manifestarse como consentimiento, ya que vestir o actuar no equivalen al consentimiento que se exige para dar viabilidad a una relación sexual consentida, como ha reiterado esta sala. Y en última instancia, no existe el consentimiento presunto entendido por el agresor a instancia de la interpretación subjetiva del autor por la forma que vista o actúe la mujer. Digo que me parece una sentencia sumamente interesante porque es una de las pocas ocasiones, desde luego el Tribunal Supremo no nos tiene acostumbradas a ese tipo de interpretaciones. Y, a mi modo de ver, implica un cambio de paradigma determinante e implica también una incorporación, una integración cada vez mayor de esa perspectiva de género en el marco del Código Penal español y desde un punto de vista general en lo que es el marco y la incidencia del ordenamiento jurídico penal desde un punto de vista amplio. Por lo tanto, podemos acudir
al derecho penal para erradicar, para luchar contra las formas de violencia de género, incorporando tipos delictivos que acojan marcos punitivos incrementados o mayores, en tanto en cuanto la víctima es una mujer y el sujeto activo es un hombre, la respuesta sería afirmativa. Ahora bien, que la mujer sea el sujeto pasivo y el hombre sea el sujeto activo, esto no debe implicar necesariamente que tengamos que acudir de forma sistemática a los tipos agravados de violencia de género. Estos tipos agravados de violencia de género únicamente van a ser objeto de aplicación en aquellos casos en los que la concreta violencia, el concreto tipo de violencia, sea una manifestación de la violencia de género. Es decir, realmente se evidencie que se da una situación de desigualdad estructural, de subordinación y de manifestación específica del reparto de roles de género tradicional existente en el ámbito de las sociedades del patriarcado. Si no somos capaces de demostrar desde el punto de vista práctico que la violencia sufrida por la mujer es manifestación de ese tipo de violencia de género, tendremos que acudir a los tipos básicos ordinarios ya previstos con anterioridad en el ámbito del Código Penal para cualquier sujeto activo y para cualquier sujeto pasivo. Y además de este tipo de respuestas punitivas, nos podemos encontrar incluso con otras medidas penales ubicadas en el ámbito del Código Penal que pueden tender, ahora ya no, a la tipificación de las conductas delictivas, sino más bien a proteger o a tutelar a la mujer víctima. Algunos ejemplos: el desalojo del agresor del domicilio de la víctima, la prohibición de residir en determinados lugares, la prohibición de aproximarse a la víctima, la prohibición de comunicarse con la víctima, la obligación de no facilitar datos sobre el domicilio de la víctima, o la protección de la víctima desde un punto de vista procesal, a través, por ejemplo, de lo que denominamos como orden de protección, que es una especie de salvoconducto que va a permitirle a la víctima, desde un punto de vista general, tener todo tipo de acceso, en nuestro caso concreto, a no solamente a protección desde el punto de vista penal y procesal, sino también a todo tipo de ayudas de naturaleza asistencial, económica, laboral, social, etcétera, 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 ¿no? Es decir, es necesario que los ordenamientos jurídicos se doten de un sistema integral de protección de las víctimas de violencia de género que acoja, por un lado, respuestas punitivas que reflejen el incremento de los marcos punitivos siempre y cuando nos estemos refiriendo a conductas que realmente impliquen un mayor desvalor de acción y de resultado por cuanto afectan o por cuanto suponen esa manifestación de la violencia de género. Y también nos podemos encontrar con un tipo de medidas de protección de la víctima a las cuales se acompaña o se debe acompañar con una política victimal integral de asistencia, de atención y de protección desde un punto de vista más global. Una respuesta. Siguiente diapositiva, por favor. Que ya me he ido a... Siguiente diapositiva. Voy terminando ya. Vamos a ir a la última. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí. Como decía, la lucha contra la violencia de género requiere, además del recurso al derecho penal, la incorporación en el ámbito del Código Penal, del ordenamiento jurídico penal, de la perspectiva de género cada vez de una forma mucho más generalizada. Requiere también de respuestas punitivas orientadas no tanto a la tipificación y a la sanción, sino a la protección de las víctimas, como algunos de los ejemplos que hemos visto. Y esa lucha contra la violencia de género tiene además que completarse, como digo, con un tipo de política victimal integral capaz de acoger todo tipo de medidas que se orienten fundamentalmente a atender, asistir, a tratar y, en última instancia, a ayudar a la víctima a superar la situación de victimización desde un punto de vista amplio. En última instancia, el recurso al derecho penal, y termino con esta idea, el recurso al derecho penal incrementando los marcos punitivos cuando nos encontramos ante manifestaciones de violencia que tradicionalmente han sido caracterizadas como manifestaciones de violencia sobre la mujer, en tanto en cuanto suponen una situación de desigualdad de la cual abusa el sujeto activo, no
es una manifestación del derecho penal de autor, no es un reflejo del derecho penal del enemigo, no implica una afectación al principio de proporcionalidad, sino que es la respuesta punitiva que el legislador, que cualquier legislador penal que se precie, debería poner encima de la mesa cuando nos referimos o cuando nos tenemos que enfrentar a una lacra social como es la violencia sobre las mujeres. Por mi parte, nada más. Creo que me he excedido en el tiempo de la intervención. Ahora espero que la intervención haya suscitado interés. Estaré encantada de responder a las cuestiones y a las preguntas que me planteen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nuestro reiterado agradecimiento a la profesora Ana Isabel Pérez Machío por su excelente participación. Ha sido sumamente interesante y realmente la felicito. Ciertamente que la lucha por lo que podríamos denominar el reconocimiento, respeto, reivindicación y garantía de los derechos de la mujer es una lucha solidaria en la que todos estamos comprometidos. El Tribunal Constitucional del Perú tiene también numerosas sentencias en esa dirección. Y en lo particular, yo tengo la enorme satisfacción que durante mi gestión de presidente del Tribunal Constitucional, que fue los años 2018-2019, apoyé mucho la promoción de estas sentencias, y en el ámbito del reconocimiento de los derechos de la mujer, tuve la oportunidad de inaugurar por primera vez en la historia del Tribunal Constitucional el ejercicio del cargo de secretaria general, que es el mayor cargo administrativo dentro de la estructura de la organización, en una mujer, la doctora Susana Tábara Espinosa. Y el 66.6% de funcionarias de dirección o de funcionarios de dirección en la institución estaba a cargo de mujeres. Y es más, cuando vino ya el cambio que en el ámbito democrático se tiene que dar en toda institución, voté por la primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional en la historia del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma Narváez. Así que yo me encuentro sumamente satisfecho. Entiendo que esta lucha en la que estamos todos abocados es una lucha que tiene que darse en varios sentidos. Es una lucha de cada uno de nosotros, pero también es una lucha social, es una lucha colectiva, es una lucha del propio Estado. Tenemos que emprender una suerte de gesta para lograr consolidar el reconocimiento y la valía de la mujer y su igualdad absoluta con el varón, y acabar con esas lacras que todavía existen, que cosifican a la mujer, que marginan a la mujer, que explotan a la mujer. El caso, por ejemplo, de la trata de personas es realmente una indignidad para la humanidad. Y por eso yo me siento sumamente satisfecho de haber presenciado toda la conferencia y haberme nutrido con los conocimientos, las reflexiones y todo lo que nos ha aportado la profesora Ana Isabel Pérez Machío. Antes de clausurar el evento, quisiera comunicar a nuestros estudiantes o nuestros participantes que tenemos varios eventos en camino. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, si bien es un órgano de resolución de conflictos de naturaleza constitucional, que ejerce esencialmente una función jurisdiccional, también tiene un ala académica, que es el Centro de Estudios Constitucionales, que tiene a su cargo la difusión, no solamente de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino la difusión de la doctrina constitucional y disciplinas afines, del derecho procesal constitucional, del derecho internacional de los derechos humanos, y también de otras ramas del derecho como el derecho penal
y temáticas tan delicadas y tan importantes y tan urgentes como esta situación de la violencia de género. ¿En qué idea? En la idea de ir forjando en nuestro país un sentimiento constitucional, al cual hacía alusión Carl Lowenstein el siglo pasado, uno de los grandes titanes del constitucionalismo contemporáneo, al lado de Carl Schmitt y de Hans Kelsen. Él decía, un pueblo para valorar el sistema democrático, para valorar su constitución y para valorar su estado constitucional, requiere tener sentimiento constitucional. Es decir, requiere amar a su constitución para poder defenderla, y para eso hay que conocerla. Por eso el Tribunal Constitucional es un ferviente practicante de esta tarea de difusión, de adoctrinamiento, a través de eventos, a través de promoción de investigaciones, a través de publicaciones, etc. Nos encontramos pues sumamente agradecidos y los invitamos a todos ustedes. También gracias por haber acogido esta iniciativa de participar en esta conferencia, y lo único que me queda a nombre del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales es declarar clausurada esta conferencia y despedirnos de ustedes hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación y en especial a la ponente, la profesora Ana Isabel Pérez Machío. Eso es todo.